Nuestro podcast de este mes de noviembre va dedicado al escritor mexicano Juan Rulfo, con ocasión del estreno el 6 de noviembre en Netflix de la adaptación de su novela cumbre titulada Pedro Páramo. Aunque su obra no fue muy extensa, Juan Rulfo es considerado como uno de los autores más importantes del siglo XX en lengua española y precursor del realismo mágico que ha influenciado a Gabriel García Márquez. Hombre tímido, de pocas palabras, autodidacta, fue apasionado por la fotografía, la historia y la antropología. Rompió los moldes literarios mezclando la realidad con la fantasía. Es uno de los iniciadores del realismo mágico. El haber incluido a Juan Rulfo dentro de la generación del medio siglo o generación del 52, etapa de transición de lo rural a lo urbano, significó también que formara parte del fenómeno llamado el boom latinoamericano. De su cronología podemos destacar. Nace en 1917 en el estado de Jalisco en el seno de una familia acomodada. Su padre es asesinado en 1923 durante la Guerra Cristera. En 1927 fallece su madre y tiene que vivir un largo tiempo en un orfanato de monjas de Guadalajara, donde sufre mucho por el sistema casi carcelario de aquella institución. En 1934 se traslada a México, donde asiste a diversos cursos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la UNAM, y se convierte en un gran conocedor de literatura y de antropología. Empieza a publicar sus primeros cuentos y ensayos. En 1938 empieza a viajar por varias regiones del país y empieza a publicar cuentos en revistas literarias. En 1953 publica El llano en llamas, 17 cuentos en un entorno rural, cuentos crudos de un lenguaje sencillo, pero de una profundidad impresionante. Logra plasmar la forma de hablar, de pensar, de actuar de la gente del campo. En 1955 publica Pedro Páramo, uno de los libros más influyentes de la literatura mundial. En 1958 termina El gallo de oro, que fue antes guión para cine. Durante los últimos 20 años de su vida, Rulfo se dedica a producir las ediciones sobre la antropología de México en el Instituto Nacional Indigenista de su país. En 1970 obtiene el Premio Nacional de Literatura de México. En 1983 gana el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el 7 de enero de 1986 fallece en Ciudad de México. En su novela cumbre Pedro Páramo, el protagonista, Juan Preciado, va en búsqueda de su padre, Pedro Páramo, a un pueblo mexicano llamado Comala. En este lugar misterioso, vacío y sin vida, el joven descubre que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus hermanos y que su padre está muerto. Trasladándose a un territorio mágico con sorprendentes ramificaciones en donde la historia del pueblo fantasmal de Comala se reconstruye a través de las vivencias de Juan Preciado. Con una prosa sucinta y expresiva, evoca la realidad de los campesinos de su tierra en relatos que trascienden la pura anécdota social. Una de las características principales de su obra es la musicalidad. En su obra hay una melodía del habla del campo mexicano. Emplea palabras antiguas, así como también las propias del náhuatl y el maya. En la literatura de Rulfo también destaca el uso de los sustantivos y diminutivos. En su obra explora temas como la soledad, la violencia y la muerte. El reconocido escritor español Enrique Vila-Matas califica a Pedro Páramo como una novela perfecta, escrita por uno de los 5 mejores narradores del siglo. José Luis Borges opina que el texto de Rulfo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica y aún de la literatura misma. Este libro empujó al colombiano Gabriel García Márquez a empezar a escribir su obra magna, 100 años de soledad. El fervor llega incluso a otras lenguas. La ensayista y filósofa estadounidense Susan Sontag no tiene duda. Pedro Páramo es una de las obras maestras del siglo XX.
Juan Rulfo fue también un reconocido fotógrafo. Dejó más de 7.000 negativos. A través de sus fotografías de desiertos, arquitecturas, rostros y muros desnudos, se puede apreciar la estrecha vinculación que existe entre la fotografía y su obra literaria. Sus fotos están cuajadas de ruinas de civilizaciones precolombinas, de haciendas abandonadas y de un paisaje mexicano árido y desértico.